Ya, a ver. Ya. Ya, en primer lugar vamos a hablar acerca de neumonía intrahospitalaria, que como dije es la otra parte de lo que habíamos visto anteriormente, que era neumonía adquirida en la comunidad. Y bueno, en este tema vamos a abordar las infecciones más frecuentes en el entorno hospitalario. Que, bueno, si uno lo compara con neumonía adquirida en la comunidad, lo que cambian son los patógenos, un poco la forma de diagnosticarlo y sobre todo el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando uno habla de neumonía intrahospitalaria, su definición sería un proceso inflamatorio pulmonar que, bueno, en este caso, de cajón es de origen infeccioso, ¿no? Normalmente bacteriano, que se desarrolla tras más de 48 horas de haber ingresado al hospital. Eso es muy importante que tengan en cuenta el tiempo, porque una persona que venga con toda la sintomatología de una neumonía, pero haya estado internado menos de 48 horas, ¿no? Como por ejemplo 24 horas, se le considera una neumonía adquirida en la comunidad y no una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, ese intervalo de tiempo tienen que tenerlo en cuenta porque también lo preguntan para los exámenes. Y bueno, una vez que ya establecieron ese rango de más de 48 horas, la neumonía intrahospitalaria también se divide como que en dos tiempos, o sea, un inicio precoz y un inicio tardío. Y lo que va a cambiar aquí es los patógenos que normalmente se encuentran en ese rango de tiempo. No, en el inicio precoz se le considera una neumonía de entre 48 a 96 horas y inicio tardío es más de 96 horas. También aquí hay otro término que se usa bastante, que bueno, es casi lo mismo, ¿no? Porque se trata igual, que es la neumonía asociada a ventilación mecánica, que se desarrolla en pacientes que, bueno, están intubados eh, más de 48 horas, ¿no? En instancia hospitalaria. De aquí, eh, como mencioné, lo más importante son los patógenos, ¿no? Y se clasifican en los dos tiempos que les dije, ¿no? El inicio temprano e inicio tardío. El inicio temprano tienes un rango de 48 a 96 horas y los patógenos más frecuentes, bueno, hay una lista grande que les van a mencionar en la teoría, pero deberían quedarse con estos, ¿no? El primero es el Streptococo, ¿no? Que comparte con neumonía adquirida en la comunidad. El Staphylococcus aureus, sensible a la meticilina, entonces es importante porque el estafilococo resistente a la meticilina es un patógeno que se trata muy diferente a los demás y siempre se tiene que considerar en una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Pero en este caso, en inicio temprano es sensible a la meticilina, ¿no? Y bueno, el resto de agentes infecciosos, ¿no? Que son los bacilos entéricos gram-negativos, que bueno, algunos de ellos los hemos mencionado, ¿no? Anteriormente en la clase de neumonía adquirida en la comunidad. Y luego está el otro grupo que es neumonía intrahospitalaria de inicio tardío, que es más de 96 horas, en donde de la lista encabeza la pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, la familia de Acinetobacter y la Klebsiella pneumoniae, que es BLA positivo, ¿no? BLA positivo significa de que es un agente eh, que es inhibidor de la beta-lactamasa de amplio espectro, ¿no? Y hay algunos fármacos, como por ejemplo los beta-lactámicos, las cefalosporinas, que no tienen mucho alcance con este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, cuando uno habla de neumonía intrahospitalaria o nosocomial, hay ciertos factores de riesgo que, o sea, cuando una persona está dentro del hospital, la hacen más propenso a desarrollar, ¿no? La neumonía. En primer lugar, son las enfermedades crónicas subyacentes, ¿no? Como el EPOC, enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema nervioso central, neuromusculares, la propia diabetes mellitus, ¿no? Que está asociada al Staphylococcus aureus. Una persona que está inmunodeprimida tiene más frecuencia a infectarse por Staphylococcus. Eh, bueno, hábitos como tabaco, alcohol, traumas, colonización, orofaringia, gástrica,
Y al otro lado, en los factores extrínsecos, ¿no? Se dividen en dos, factores intrínsecos y extrínsecos. En los extrínsecos está, pues, todo lo que tenga que ver con la estancia hospitalaria, ¿no? Cuando a un paciente se le realiza una traqueostomía, cuando lo hospitalizan por mucho tiempo, ¿no? Eso es importante porque por eso los doctores recomiendan que los pacientes no se pueden quedar tanto tiempo en el hospital porque son más propensos a contaminarse o a infectarse con un agente resistente, ¿no? Ya que en el hospital estas bacterias se vuelven resistentes a los fármacos, y por lo tanto una persona cuando está hospitalizada no tiene que quedarse mucho tiempo, ¿no? Y bueno, otros factores, ¿no? Como sopas nasogástricas, la parte del mal control de la infección, etcétera. En este caso, el mecanismo más frecuente de la génesis de una neumonía hospitalaria es la aspiración de microorganismos que pueden colonizar la boca, la orofaringe o también el tracto gastrointestinal superior, perdón. Entonces, una vez ya teniendo en cuenta la parte de los agentes, uno tiene que ordenarse y, o sea, crear su propio plan de trabajo, ¿no? Primero, si te viene un paciente con neumonía, uno considera pues la clínica y la radiología para la sospecha de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene sospecha de neumonía, lo primero que tiene que tomar en cuenta es el infiltrado radiológico, ¿no? Si hay una condensación localizada, si hay presencia de secreciones purulentas, si hay fiebre o si hay empeoramiento gasométrico, ¿no? Una gasometría. Entonces, de acuerdo a todo esto, una persona ya, o sea, ya te inclinas a un posible diagnóstico de neumonía y lo que haces automáticamente es obtener la muestra y ahí en ese mismo momento le haces el tratamiento empírico, porque no debes esperar a que te dé el resultado del cultivo para poder tratarlo, ¿no? Tienes que tratarlo inmediatamente. Y a la par también puedes tomarle biomarcadores, ¿no? Como es el caso de la procalcitonina o PCR, para poder darle seguimiento al tratamiento. Esos biomarcadores, que bueno, lo vamos a hablar dentro de un momento, sirve para ver la evolución del paciente y con eso uno puede manejar los antibióticos, ¿no? Y bueno, en este caso, al obtener las muestras, como uno está en estancia hospitalaria, se le puede hacer un aspirado traqueal, se le puede hacer una broncoscopía, ¿no? Un hemocultivo para obtener las muestras y después de un tiempo ya uno puede determinar el agente, ¿no? Y el tratamiento empírico, una vez se da el tratamiento empírico de acuerdo a los agentes más prevalecen en la estancia hospitalaria, y una vez que ya tiene el cultivo o ya sabe qué agente es, se puede ir cambiando el antibiótico, ¿no? En este caso, un detalle importante es de que el cultivo se debe repetir cada 72 horas después de haber comenzado el tratamiento para poder realizar un seguimiento al paciente, ¿no? Para saber cómo está evolucionando, si es que tiene alguna una infección adicional y si el tratamiento está haciendo efecto, ¿no? Eh, bueno, aquí en neumonía intrahospitalaria ya no hay tantas tablitas como en el caso de neumonía adquirida en la comunidad, porque uno en el NAC quería valorar, ¿no? La gravedad y la posible morbimortalidad de la neumonía. En este caso, el score que se utiliza en neumonía intrahospitalaria es el CEPIS, ¿no? Que lo que te ayuda es a saber si es que la persona puede tener una neumonía probable o poco probable, ¿no? Y lo que se toma en cuenta es lo siguiente. Se toman en cuenta 6 criterios, ¿no? Que son las secreciones traqueales, infiltrado en radiografía de tórax, la temperatura, los leucocitos, la relación de la PAFI, ¿no? La presión de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que habíamos hablado anteriormente en el NAC, y la microbiología, ¿no? Los cultivos. Entonces, de acuerdo a los criterios que cumpla, se coloca un puntaje, ¿no? Igual que los demás scores, y los resultados serían como que estos, ¿no? Si es de 0 a 6,
la neumonía es poco probable, y si es de 6 a 12, la neumonía es probable, a más de 6. Entonces, este CEPIS o este score se utiliza más que todo como para guiarse, ¿no? Si es que hay una posible infección. Y luego está el tema de los biomarcadores, que como habíamos visto también en NAC, también se pueden usar para saber si es que la infección es de origen bacteriano o no bacteriano, ¿no? Como en el caso de la procalcitonina. También se puede usar el PCR, ¿no? Estos son reactantes de fase aguda, pero no son muy específicos y que solamente se usan para guiarse en el momento. En el caso de Stream, también se usa, pero no se usa acá en Perú, ¿no? Pero lo he colocado ahí porque por si suelen preguntarlo, ¿no? Entonces, en la parte de tratamiento, como había mencionado, lo divides en dos, de acuerdo a su inicio precoz o su inicio tardío. ¿Y por qué? Porque hay patógenos que son más frecuentes en uno con otro, ¿no? Y aquí es donde va lo importante, ¿no? El antibioticoterapia recomendada. Entonces, si uno tiene una neumonía intrahospitalaria de inicio precoz, estos podrían ser los microorganismos probables. ¿Estás de acá? Entonces, si tienes estos microorganismos probables, no es necesario que tengas un tratamiento tan agresivo. Entonces puedes optar por ejemplo, cefalosporinas, fluoroquinolonas o penicilina, ¿no? Y la duración del tratamiento en una neumonía intrahospitalaria de inicio precoz suele durar de 7 a 10 días, ¿no? Y cuando es una neumonía de inicio tardío, en donde ya se complica, los patógenos son los siguientes, esos son los más importantes. Y aquí el tratamiento cambia bastante, porque aquí se tienen que usar fármacos más fuertes, como es el caso de los carbapenémicos, algunos betalactámicos que tengan inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Para poder cubrir estos patógenos. También se pueden dar fluoroquinolonas, aminoglucósidos, ¿no? Etcétera. Hay una gran cantidad. Entonces, lo que uno tiene que cubrir cuando tiene una neumonía intrahospitalaria, en primer lugar, es Pseudomonas, ¿no? Porque es el más frecuente. También se tiene que cubrir Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y cualquier otro agente infeccioso que sea resistente, ¿no? O sea, que sean productores de beta-lactamasas de amplio espectro, ¿no? Que sean BLA positivos. Entonces, estos serían los fármacos que más se usarían. Eh, en general, el tratamiento es muy relativo porque, o sea, no hay como que una guía estricta que te diga, estos son los grupos, o sea, o este es el fármaco específico que debes usar en este momento, ¿no? O sea, es muy situacional porque depende mucho del paciente, de la gravedad en el que esté, en el lugar en el que esté, ¿no? Porque hay hospitales que tienen sus propios datos epidemiológicos, entonces o sea, ya tienen como que identificado cuáles son los patógenos más frecuentes y por lo tanto ya manejan, ¿no? Como que un grupo de antibióticos para esos casos, ¿no? Entonces, tanto en neumonía adquirida en la comunidad como en la neumonía hospitalaria, ¿no? O en las infecciones bacterianas en general, depende mucho de la situación, ¿no? O sea, uno puede elegir de acuerdo a la situación, o sea, tienes que identificar muy bien el contexto y de acuerdo a eso le vas dando le das un antibiótico y luego le vas haciendo seguimiento. ¿Cómo le hace seguimiento? Pues como, con lo que les había mencionado antes, ¿no? Con biomarcadores, con los cultivos, la repetición para saber cómo está evolucionando y con la mejoría clínica general, ¿no? O sea, ves un paciente que ya pues se recuperó, ya no tiene tanta sintomatología, entonces ya le puedes ir, pues puedes ir viendo su evolución, ¿no? En este caso, cuando uno le da tratamiento antibiótico, lo que se espera es de que el paciente mejore entre unas 48 a 72 horas después del tratamiento.
Si no pasa eso, o sea, si el paciente no mejora en ese lapso de tiempo, se debe considerar de que el tratamiento no está siendo muy eficaz o que la gente es de otro tipo, ¿no? O sea, tal vez no está de tipo bacteriano y por eso debe ir como que tanteando con los exámenes de laboratorio. Otra cosa que mencionan en la teoría que también es muy importante es el desescalonamiento. ¿A qué se refiere con desescalonamiento? Es, por ejemplo, uno piensa de que tiene pseudomonas. Por ejemplo, un paciente viene y uno cree que tiene pseudomonas, entonces le da, por ejemplo, una cefalosporina o bueno, algo más fuerte, un meropenem, un carbapenémico. Entonces, sale el cultivo y al final sale de que es otro agente, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo. Entonces ya no necesita un medicamento tan fuerte, entonces uno le puede ir bajando a un medicamento que no sea tan potente, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Uno se hace para reducir la mortalidad y otro se hace también para reducir la resistencia a los fármacos, ¿no? Por eso uno, como dije, tiene que adecuarse a la situación. Entonces, bueno, eso sería de neumonía intrahospitalaria. La verdad que es bastante rápido, no tiene mucha ciencia. O sea, es nada más aprenderse los patógenos más frecuentes, aprenderse la definición, ¿no? Que eso de cajón, te lo preguntan en los exámenes, y sobre todo aprenderse la parte de tratamiento, ¿no? O sea, a cuál uno se inclinaría de acuerdo a las circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que más se usarían? Ya, entonces, ahora vamos a hablar de POC, ¿no? El EPOC pues, también se le conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa es una enfermedad que se define por espirometría, que está caracterizada por una obstrucción que es poco reversible al flujo respiratorio. O sea, como habíamos hablado de asma la semana pasada, el asma era una enfermedad, ¿no? Este, que en la espirometría se caracterizaba por una obstrucción reversible, ¿no? En la espirometría, ¿no? Entonces, en el EPOC, el, aquí el resultado es al contrario, o sea, es poco reversible. Eso lo diferencia bastante con el asma, que es una patología que también se suele confundir porque la clínica es similar y la fisiopatología también un poco. Entonces, cuando hablamos de POC, tenemos dos entidades clínicas. La primera es la bronquitis crónica y la segunda es el enfisema. La bronquitis crónica, esto sí deben quedárselo, o sea, para toda la vida o sea, como para que puedan guiarse, ¿no? Para que se les haga fácil. Cuando hablan bronquitis crónica, es vías aéreas superiores, el bronco bronquial, ¿no? Los bronquios. Y cuando habla de enfisema, es el compromiso del parénquima, ¿no? En la parte eh, más distal. Entonces, la definición de bronquitis crónica es un concepto clínico, o sea, es de acuerdo como que a la sintomatología. Se considera un paciente que tiene bronquitis crónica cuando tiene tos y expectoración crónica durante al menos 3 meses al año y en 2 años consecutivos. Esa es la definición de bronquitis crónica. Y lo que se encuentra son bronquios grandes, hay una hiperplasia, hipertrofia de las glándulas mucosas y hay un índice de Rate mayor a 0,6. ¿A qué se refiere con índice de Rate? Es cuando las glándulas mucosas son más grandes que los propios bronquios, ¿no? Entonces, eh, la bronquitis crónica es en bronquios y el enfisema, que es el otro, se le define por anatomía patológica, porque aquí vamos a ver los tipos de enfisema, ¿no? Es un atrapamiento de aire en el bronquiolo terminal, ¿no? Que corresponde a bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares, alveolos. Y estos, como atrapan el aire, pues se dilatan y destruyen la pared del alveolo, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta esas dos definiciones, ahora pasando a la etiología,
también se divide en dos. Hay factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos, el principal y el que siempre les van a preguntar o sea, en toda la vida, es el tabaco. El tabaco es el principal factor de riesgo para el desarrollo de POC. Y otro dato importante de acá es de que no todos los fumadores, o sea, sean pasivos o activos, van a desarrollar EPOC. O sea, aproximadamente es el 15%, ¿no? Pero igual el tabaco es el principal causante del EPOC. Y también está en factores exógenos la exposición a la contaminación del aire o el polvo, ¿no? Sobre todo en las áreas donde se quema el combustible de biomasa, ¿no? Cualquier persona que, por ejemplo, que cocine a leña, ¿no? Que no tenga cocina a gas, sobre todo acá en Perú, ¿no? En las zonas de provincia, es bastante importante tener en cuenta eso como antecedente, ¿no? Y luego están los factores endógenos, que los endógenos pues ya son problemas dentro del parénquima, ¿no? Anomalías de crecimiento, desarrollo pulmonar. El más importante que es la deficiencia de alfa-1 antitrypsina y el otro que es la discinesia ciliar primaria, ¿no? Entonces, bueno, pasando ya a la parte de los tipos, bueno, acá esto es una bronquitis crónica, ¿no? En donde los bronquios prácticamente se llenan de moco y al llenarse de moco, pues lo obstruyen y a la larga va a producir disnea y, bueno, toda la sintomatología pulmonar, ¿no? Y el enfisema, pues es esto, ¿no? Es el atrapamiento del aire, ¿no? El aire se queda atrapado en los tejas alveolares, en los bronquiolos terminales, y como se queda atrapado, esas estructuras colapsan y ahí es donde se produce toda la sintomatología del EPOC. Eh, Otra cosa importante es de que esto de bronquitis crónica y enfisema no se usa mucho en la práctica clínica. O sea, uno no puede como que, bueno, ahora mismo en la actualidad, o sea, como uno ya no clasifica, ¿no? Las pacientes como bronquítico crónico, que era como que el abotalado azul, y el enfisematoso, que era el soplador rosado. O sea, ya no se divide, ya no se clasifica así, porque estas dos entidades pueden coexistir. O sea, puede haber un paciente que tenga EPOC, que tenga una bronquitis crónica y una enfisema a la vez. Pero, o sea, en la parte teórica y en la parte bueno, de la fisiopatología sí se clasifica así, ¿no? Entonces, pasando a los tipos de enfisema, hay tres tipos de enfisemas principalmente, pero en este caso se consideran dos, he considerado dos porque son los más preguntados. El primero es el enfisema panlobular o panacinar y el otro es el enfisema centrolobular o centroacinar. El enfisema panlobular, la principal causa es deficiencia de alfa-1 antitrypsina, ¿no? Prácticamente uno tiene el acino sí, este es el acino, entonces compromete básicamente todo el acino, ¿no? Y el enfisema panacinar se ubica sobre todo en los lóbulos inferiores, ¿no? Como pueden ver acá, todo esto es básicamente el enfisema, ¿no? Y la otra contraparte, que es el enfisema centrolobular o centrocinar, solo compromete el bronquiolo respiratorio, no esta parte de acá, y los alvéolos básicamente están intactos. ¿Y en dónde se ubica? Principalmente en las zonas superiores, ¿no? Entonces, bueno, hay una mnemotecnia acá para que se lo aprendan bien, que es el humo del tabaco asciende al centro, ¿no? Y se refiere a que el humo del tabaco provoca un enfisema centroacinar, centroacinar, acá, en campos pulmonares superiores. Todo esto de acá. Y bueno, también otra característica es de que el enfisema centroacinar, o sea, el que se produce por tabaquismo, es mayor, o sea, es más frecuente en adultos mayores, personas con más de 40 años. Y el enfisema panacinar, que es producto de una deficiencia de alfa-1 antitrypsina, se produce más que todo en jóvenes, ¿no? En adultos jóvenes.
Un detalle acá también irrelevante es de que el enfisema panacinar puede provocar neumotórax espontáneo, ¿no? Lo que hemos visto en las enfermedades de la pleura. El enfisema panacinar es una de las causas de neumotórax espontáneo. Entonces, en las características clínicas, pues tenemos estas. También, como les dije, se puede dividir en dos. En la bronquitis crónica, las manifestaciones de la bronquitis crónica y las manifestaciones del enfisema. La bronquitis crónica, como afecta vías aéreas de mediano y gran calibre, hay más producción de moco, hay más expectoración. El calibre de esas vías de los bronquios disminuye y por lo tanto se obstruye. Y al obstruirse produce disnea, o sea, ya no puede respirar adecuadamente. Y si tiene esa dificultad para respirar, la actividad física de la persona va a disminuir. Y si disminuye, va a aumentar de peso, ¿no? Y aparte de como la disnea, la obstrucción es básicamente restrictiva, lo que va a hacer es que el tórax lo va a inflar, ¿no? Por esa persona tiene como un tórax en tono y va a provocar hipoxia, ¿no? Y esa hipoxia va a evolucionar a hipoxemia y esa hipoxemia va a evolucionar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? De tipo hipercápnica. Por eso las personas que tienen bronquitis crónica pueden presentar un tinte azulado que se le conoce como botagado azul. Y el otro, que es el del enfisema, pues hay presencia, ¿no? Como hay colapso de la parte alveolar, ahora hay atrapamiento de aire, se produce una disnea intensa, hay más consumo de energía y por lo tanto hay una baja de peso considerable, ¿no? Al punto de llegar a caquexia. También hay disminución del intercambio gaseoso, por lo tanto disminuye el oxígeno en sangre, se produce hipoxemia y para compensar esa hipoxemia, la médula ósea produce más glóbulos rojos y al producir más glóbulos rojos hay poliglobulia. Y esa poliglobulia puede producir una policitema secundaria, ¿no? Que es una enfermedad que vamos a ver en hemato. Y bueno, por eso las personas con problemas con enfisema pueden tener un tinte rosado, ¿no? Que es el soplador rosado. Conoce. Como ya mencionado antes, estas dos entidades pueden coexistir. Ya no se usa mucho esto, o sea, de clasificarlos así, pero por tema práctico, por la teoría, bueno, es una buena guía, ¿no? Para identificar. Entonces, pasando al diagnóstico, el diagnóstico del EPOC principalmente es con espirometría, es el gol estándar para diagnosticar la enfermedad. Y es casi igual que el asma, se hacen los mismos exámenes. Y por eso mencionaba de que clínicamente son muy similares. Y lo que le diferencia son los resultados que se pueden ver en la espirometría y en las pruebas adicionales. Entonces, en la espirometría se toma en cuenta el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Y también se mide la relación que hay en estos dos. Entonces, si uno toma el BEFI1 y el FBC, este porcentaje en un paciente con EPOC debe estar menor a 70. De 70 para arriba, pues ya no se consideraría un EPOC, ¿no? Una enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Esto es importante, esto es lo más importante de la espirometría. También se puede tomar como tal, solas el volumen expiratorio forzado en un segundo, que se va a encontrar disminuido. Los niveles séricos de alfa-1 antitripsina también, ¿no? Para descartar la parte genética, ¿no? Y, bueno, pruebas adicionales, ¿no? Que la etimografía corporal, ¿no? Donde se toma la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional, el volumen residual y el DELCO, ¿no? Que es la capacidad de difusión del dióxido de carbono. Eh, Otra prueba que se hace en EPOC era la prueba de broncodilatador, ¿no? Que lo habíamos hablado en asma, que en este caso los resultados, como había mencionado, el EPOC es una enfermedad poco reversible. Entonces, tú le tomas la prueba, luego le das el broncodilatador y le vuelves a tomar la prueba y no va a haber mucha variación porque no se revierte, ¿no? Es una enfermedad de larga data. Entonces, los resultados se esperarían de que sea menos de 12%
o menos de 200 mililitros. Que a diferencia con el asma es lo contrario. O sea, el asma es mayor a 12 y mayor a 200. Y bueno, también se puede tomar la oximetría de pulso, imágenes de tórax, ¿no? Otro detalle que me había olvidado mencionar era en la parte de las manifestaciones, ¿no? Si uno tiene un paciente con EPOC, eh, es bastante frecuente, ¿no? Verlo con dedos de palillo de tambor, ¿no? Con acropaquia. En la ocultación, ¿no? Hay disnea al ejercicio, eh, hay estertores, puede haber distensión yugular, puede haber tos crónica con expectoración y puede haber insuficiencia cardíaca también, ¿no? Y bueno, otras manifestaciones que había mencionado, ¿no? El tórax en tónel, la, la cianosis, ¿no? La parte de de la ectoscopía. Entonces, he puesto este cuadro también aquí para que puedan como que diferenciar entre el asma y el POC. El asma, la principal diferencia es de que el diagnóstico se hace normalmente en la infancia o adolescencia. Y bueno, cuando se considera asma no alérgica, suele ser mayor a los 40 años de edad. Y en el EPOC, el diagnóstico se hace en pacientes mayor a 40 años, ¿no? La etiología del asma es alérgico o no alérgico, como que ya habíamos hablado antes, y el EPOC, pues el tabaquismo y la exposición atmosférica, ¿tal? Y bueno, la presentación clínica, en el asma predominaba las sibilancias, la presión en el pecho, la tos, in- con o sin producción, o sea, productiva, disnea, ¿no? Y también presentaba exacerbaciones, ¿no? Y en el EPOC, pues hay tos productiva crónica, hay, por ejemplo, los signos, que era acropaquia, en tónel, distensión yugular, ¿no? Todo eso no lo tiene un paciente con asma. En cuanto a la espirometría, la obstrucción del asma es variable, ¿no? Y esta suele resolverse o suele mejorar con los broncodilatadores. Y en cambio en el EPOC mejora, pero muy poco, ¿no? Y las pruebas estas de reversibilidad post de broncodilatador son poco marcadas. Entonces, una vez que ya tienes la espirometría, ya tienes los resultados de pruebas de función pulmonar, uno pasa la parte de la clasificación, ¿no? Uno clasifica a los pacientes de acuerdo a algunos eh, como que estamentos, guías que se han establecido como en consensos, ¿no? Que es el GOLD, el consenso del GOLD, como que para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y se toma en cuenta dos cosas. La escala de disnea del MMRC y el cuestionario CAT, que es estos dos de acá. La escala de disnea se divide en 5 estadios, ¿no? La primera es prácticamente normal, ausencia de disnea, salvo al realizar ejercicio intenso. La primera, bueno, la segunda es la disnea andar deprisa. La segunda es disnea eh, que se produce la incapacidad de mantener el paso, ¿no? Como normalmente lo haría una persona de rango de esa edad. La cuarta, que es la grado 3 es una disnea que, o sea, que se provoca cuando una persona anda unos 100 o menos, ¿no? En metros. Y la 4 es cuando ya está totalmente grave y ya no puede realizar actividades físicas normales, ¿no? O sea, cotidianas, como vestirse o hasta cepillarse los dientes, ¿no? O caminar unos pasos en su casa. Entonces, se toma en cuenta esta escala de acá y estas preguntas de aquí, y de acuerdo al, al puntaje que tengan acá y al grado de exacerbaciones o hospitalizaciones que haya tenido, se la clasifica acá, ¿no? Que es la valoración de síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Entonces, en la parte izquierda uno tiene el historial de agudizaciones o exacerbaciones
y la cantidad de hospitalizaciones, y en la parte de abajo se toma en cuenta el puntaje que se obtuvo en la escala de Disney y en el cuestionario, ¿no? Del MMRC y el CAT. Entonces, de acuerdo a eso, uno clasifica al paciente. Si ha tenido una agudización y ha tenido un puntaje de MMRC de 0 a 1 o un CAT menos de 10, se clasifica como Gold A. Si ha tenido más de 2 agudizaciones o una hospitalización y el MMRC ha estado en 1 o en 10, se considera C y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿por qué uno lo clasifica de esa forma? Se clasifica así para darle tratamiento, ¿no? El tratamiento o sea, se clasifica con la valoración de síntomas y las exacerbaciones, ¿no? O sea, el paciente te viene, lo clasificas en Gold A, B, C o D, y de acuerdo a eso uno le da el tratamiento. Y la otra clasificación es para medir la gravedad de destrucción o limitación del flujo aéreo, y esto se mide con el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿no? Si es mayor a 80, el Gold es 1. Si es de 50 a 79, el Gold es 2. Si es de 30 a 49, es Gold 3. Y si es menor a 30, es Gold 4. En este caso, el volumen de expiratorio forzado en un segundo y la relación con la capacidad vital forzada, un post-broncodilatador que había mencionado, es menos de 0,7. Eso se le van a preguntar en los exámenes. Y bueno, como había mencionado, el diagnóstico es con espirometría. Eso sí, nunca se olviden. Entonces, por último, en la parte de tratamiento, no, uno lo divide en dos, ¿no? Tiene un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El no farmacológico es cambio de estilo de vida, no. Si un paciente era fumador de larga data, tiene que dejar de fumar sí o sí, porque es la principal causa. Tiene que mejorar la actividad física, tiene que vacunarse también contra otras infecciones, porque los pacientes de EPOC son propensos a infectarse, ¿no? A adquirir neumonías también. Y otra es el estado nutricional del paciente, ¿no? Básicamente estos tratamientos no farmacológicos sirven para todos los tipos de POC, para el POC A, B, C o D. Y luego está el tratamiento farmacológico, ¿no? Que como había dicho, se divide de acuerdo a los síntomas y el número de exacerbaciones. Y claro, en este caso, si tienes un paciente con grupo A, se le puede dar cualquier broncodilatador. Si tienes al grupo B, se le puede dar un LAMA. Si tienes al grupo C, se le da sí o sí un LAMA. Y si tienes un paciente del grupo D, o sea, que ya está en un EPOC grave, se le puede dar un LAMA o un LAMA más un LAVA, no estos de acá, o se le puede dar un corticoide inhalado más un LAVA, ¿no? Para que recuerden un poco lo que habíamos visto en asma, estos son los broncodilatadores, los agonistas beta adrenérgicos y los anticolinérgicos. Estos son los que normalmente se darían. Si un paciente, por ejemplo, tiene POC y tiene exacerbaciones, ¿no? Porque en este caso sí pueden tener exacerbaciones, pueden en algún momento empeorar sus síntomas, lo primero que uno optaría es darle un fármaco que actúe en un corto periodo de tiempo, ¿no? En este caso serían los ABAs, ¿no? Por ejemplo, albuterol, terbutalinas, salbutamol. Y bueno, para el tratamiento de acá, pues se pueden dar estos, ¿no? De acuerdo a la clasificación, se puede dar los LABAs, que es salmeterol, formoterol, y los anticolinérgicos, ¿no? El bromuro de ipatropio y el bromuro de tiotropo. Y bueno, este es el tratamiento rescate, que es el broncodilatador de acción corta para alivio inmediato de la disnea, ¿no? Se le da un SABA, o también se le puede dar un SAMA, ¿no? Que acá, bueno, aquí este es el SAMA, no está mal, es el SAMA, ya. Y eso sería todo de POC, ¿no? No es muy complicado, lo principal es, bueno, un paciente viene con las manifestaciones, automáticamente se le toma una espirometría, luego se lo clasifica de acuerdo a las escalas de la disnea, del MMRC y también el cuestionario del CAT. Y de acuerdo a eso uno lo clasifica, ¿no? Si es EPOC A, B, C o D.
Y uno ya teniendo eso ya lo puede tratar, ¿no? Y bueno, ya el resto, que es el tratamiento de rescate, bueno, se da cada vez que el paciente tenga una exacerbación. Ya, chicos, bueno, eso sería todo. La verdad que ha sido rápido. Son temas no son muy complicados, pero son muy importantes, ¿no? Porque lo van a ver bastante en el hospital, ¿no? Aquí les he guardado algunas preguntas. También se las puse en el pretest, ¿no? A ver si me podrían ayudar a responderlas. Cualquiera puede levantar la mano o puede hablar, si es que desea. Esa sería la pregunta. La primera pregunta no es, ¿cuál de las siguientes forman un criterio del score de CEPIS para neumonía intrahospitalaria? ¿Alguno recuerda? Pueden solamente abrir su micrófono y díganme la- la respuesta. ¿Alguien quiere participar, profesor? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? O es que, perdón, perdón. Espérate, no estoy seguro. Ya, bueno, ya, la respuesta sería secreciones traqueales. Eh, en el CEPIS se toma en cuenta todo esto de acá. Se toma en cuenta las secreciones traqueales, la radiografía de tórax, temperatura, leucocitas, la PAFI y la microbiología, ¿no? Entonces la respuesta es secreciones traqueales. Aquí. A ver, está acá. Tienes un paciente varón de 60 años con diagnóstico de POC Gold A, que utiliza un promedio de salbutamol 2 veces a la semana por episodio de disnea y acude a consulta con una radiografía de tórax normal y refiere que requiere usar salbutamol 2 veces al día desde hace 3 días y además tiene tos con aumento de expectoración blanquecina, no tiene fiebre ni desaturación. ¿Cuál sería el diagnóstico y por qué? A ver si desean pueden escribirlo. A ver si alguien quiere participar. Me dice cuál es la alternativa y por qué. ¿Alguno tiene idea? Más o menos, ¿qué pensarían? Ujú. Sí, Lucero. Sería la E, o sea, una exacerbación. En este caso se descarta neumonía adquirida en la comunidad y neumonía por SARS-CoV-2 porque no presenta fiebre, no está saturando, o sea, el problema no es básicamente infeccioso. Y aparte que tiene una radiografía de tórax normal, o sea, no hay consolidación, nada. Esto se descarta también cuadro de ansiedad, no tiene nada que ver. Progresión de enfermedad, no realmente, porque tendría que tener algún signo eh, específico, ¿no? Por ejemplo, acropaquia, insuficiencia cardíaca, ¿no? Todo eso, una complicación. Y esa exacerbación, en primer lugar, porque eh, no le han dado un salbutamol, no un SABA,
y tiene episodios de Disney, ¿no? Entonces, aparte de eso, tiene una tos con aumento de volumen y expectoración blanquecina. O sea, no es, como dije, no era nada infeccioso. Y bueno, esa es la respuesta, ¿no? Exacerbación. A ver, esta de acá, esta pregunta. Un paciente varón de 80 años, fumador pesado, que cursa con tos crónica Disney y solicita información en cuanto a la sospecha de POC, que es lo que uno le indica. Chicos. La espirometría. ¿Mm? En este caso se le hace una espirometría. Bueno, en primer lugar, porque el gold estándar de POC es espirometría, o sea, es una enfermedad que se diagnostica espirométricamente. Flujometría, pues no, realmente no. La tomografía de tórax tampoco, porque, bueno, no, o sea, los hallazgos ahí no te pueden confirmar al 100% de que es un EPOC. Por ejemplo, se pueden observar, por ejemplo, los enfisemas, tal, pero, pero claro, hay un montón de causas que pueden provocar un enfisema, ¿no? En este caso es espirometría, ¿sí? El diagnóstico no es clínico, se corroborar con pruebas de función pulmonar. Y tampoco, ¿no? Ni clínica ni tomografía a la vez. Así o sí es espirometría para EPOC. Ya, a ver esta pregunta de acá. Estas dos preguntas de acá. A ver si me pueden ayudar. A ver, la primera dice que es una paciente mujer de 70 años, quechohablante y está traída por nieto que indica que está de visita en Lima. La paciente cursa con tos productiva y disnea. La radiografía de tórax no presenta ni nódulos ni masas y desde hace 10 años es tratada con nebulización a repetición, así como dexametasona y penicilina mesatínica varias veces al año. Entonces, eh, te dice que es una paciente de 70 años, importante la edad, quechohablante, traída visita, tiene tos productiva de disnea. La radiografía pues no presenta nada, ni nódulos ni masas, y están siendo nebulizada, ¿no? Entonces, otro detalle más, o sea, y por eso es importante preguntarlo lo de la parte de los antecedentes, ¿no? O sea, literalmente es importante preguntar dónde vive, en qué condiciones vive, ¿no? Porque hay mucha gente que viene de provincia y que no tiene los recursos para poder cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría no cocina a gas, cocina a leña, y la leña también es una causa de POC. Entonces, si viene una persona de provincia, le preguntas, ¿cocina un gas o cocina leña? Si cocina leña, ya eliges tu diagnóstico de POC, ¿no? Entonces, en este caso, la principal prueba que se hace es la espirometría pre y post broncodilatador. No, vaciloscopía, claro que no. Broncofibroscopía, realmente no, la verdad que no tiene un cuadro infeccioso en ningún lado. La tomografía de tórax, realmente no, o sea, no sirve en esa circunstancia. Y una espirometría simple, pues no, esta debería estar, debería considerar, ¿no? Todos los parámetros. Ah, Y el último, disculpa, tengo una pregunta rápida, disculpa. Normalmente cuando hacemos espirometría, por ejemplo, en el caso del asma, el procedimiento es espirometría y luego con broncodilatador y luego con broncoconstrictor. Ese es en asma. Entonces, ahora aquí en EPOC, cuando hablamos de hacer la espirometría, ¿no se sobreentiende que por espirometría es primero simple y luego con broncodilatador? ¿O, o cómo es? en este caso, o sea, cuando uno habla de espirometría simple, creo que solamente toma en cuenta el volumen respiratorio forzado en un segundo. O sea, no toma lo de la parte de la relación y tampoco lo del broncodilatador. Pero sí, tienes razón, o sea, se hace una espirometría, o sea, en donde se toman en cuenta esos parámetros y luego el espirometría pre y post broncodilatador. Esas dos.
Entonces, Sí, usualmente hacemos las tres en ese orden. Primero una simple, luego una pre y luego post. sí, sí, sí. Ah, ya Eso. estoy. Gracias. Ya. Y luego la última pregunta que es, enfisema panacinal se produce por la siguiente causa. Enfisema panacinal. Recuerdan que era el que comprometía, tenías el pulmón y comprometía toda la parte de la zona inferior. ¿Cuál creería que La sea? C. Ajá, la C, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Ajá. Ya bueno, chicos, creo que eso sería todo. Si tienen alguna otra duda, me la hacen saber ahorita para resolverla. En un momento les paso el post-test. ¿Qué otro tema tienen esa semana? ¿Me podrían confirmar? O sea, aparte de POC y neumonía intrahospitalaria, ¿qué otro tema tocan esta semana? Hola. Bueno, esta semana nos toca hacer también micosis y parasitosis pulmonar y ¿No? aparte nos toca supuraciones pulmonares. Dentro de eso nos van a poner tres temas: neumonía necrotizante, absceso pulmonar y empiema. Ah, ya, ya. Ya, ya, listo. En el caso de micosis y parasitosis no saben preguntarlo mucho, pero igual traten de leer un poco. Aparte de la enfermedad supurativa, sí preguntan sobre todo la parte de empiema. Creo que han tenido un pasito sobre eso, o hay un pasito que les van a tomar. Y de ahí no, Ya no hay nada tuve- más. Y lo más importante es EPOC y neumonía intrahospitalaria, eso sí, de cajón no me voy a preguntar, sobre todo EPOC, ¿no? Y listo, chicos. Ahí creo que ahí culmina la parte de neumología. La otra semana empieza cardio. Voy a hacer tres temas, que es insuficiencia cardíaca, ¿qué más llevan? Fibra reumática creo que era, y embolia pulmonar, porque no me equivoco. Espera un momentito para revisar. Ahora voy a dejar de compartir. Y este sábado 23 vamos a tener a las 8:30 de la mañana